¿Qué papel juegan los problemas y los desafíos en nuestra vida? Cada ser humano tiene alrededor de su vida tiempo, circunstancias, decisiones y consecuencias. Los conflictos, la frustración, las pruebas, los desafíos demandan respuestas que pueden ser reactivas o proactivas, que pueden ser eficaces o ineficaces. ¿Cómo resuelves los problemas de la vida? ¿Qué harías tú si estuvieras en el negocio de la venta de sandías y no estás obteniendo ganancias? A continuación, vamos a ver un video sobre el tema y quiero que pienses qué harías tú si estuvieras en el caso de los personajes que interactúan en ese problema. Dos hombres formaron una sociedad y construyeron un pequeño cobertizo junto a un transitado camino. Compraron un camión que condujeron hasta el campo de un agricultor y compraron una carga de melones a $1 por melón. Condujeron el camión cargado hasta el cobertizo junto al camino y vendieron los melones a $1 cada uno. Regresaron al campo del agricultor y compraron otra camionada de melones a $1 cada uno. Llevaron los melones al mismo lugar y de nuevo los vendieron a $1 por unidad. Mientras iban de nuevo en el camión hacia el campo, uno de los socios le dijo al otro: «Oye, no estamos ganando mucho dinero en este negocio, ¿no te parece?» «No, nada», le contestó el socio. «¿Será que necesitamos un camión más grande?» ¿Cuál era el verdadero problema en este relato? ¿Y cómo lo resolviste tú? Un emprendedor que decide iniciar el negocio de vender sandías y va a pagar $1 por cada sandía, necesita conocer el costo de su negocio, que no solo se limita al $1 de la sandía, sino que el costo de la gasolina, la depreciación del vehículo y otros costos adicionales. Necesita resolver la pregunta: ¿cuántas sandías necesito vender y a qué precio para alcanzar el punto de equilibrio? Esto es, ni ganar ni perder. ¿Cuál es el mercado al que debo enfocarme para lograr obtener suficientes ventas que me permitan alcanzar el punto de equilibrio y además obtener una retribución suficiente para mis necesidades? Esto tiene que ver con la toma de decisiones. El elder Hales cita esta escritura: «He aquí, no has entendido. Has supuesto que te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal». En esta escritura encontramos un método importante para resolver nuestra vida. El primer paso es estudiar en nuestra mente. Luego que hemos estudiado en nuestra mente, a través de la observación, de la búsqueda del problema, de el desarrollo de un método
o un plan para resolver la situación, entonces lo ponemos a prueba. Puede ser una prueba controlada y verificamos entonces si esta es la solución correcta. Apelamos a nuestras impresiones internas para confirmar o rechazar esa solución, y si no es la correcta, seguir buscando. Este es un procedimiento importante al que le llamo el método obedece, OBDC. A continuación vamos a informarnos un poco más de este método. ¿Cómo resolver nuestras preocupaciones? Para ello vamos a presentar el método obedece, un compromiso con los resultados. Soy José Alberto Santos. Los seres humanos, a través de los compromisos, somos invitados a la mesa donde se reparten las oportunidades. Una persona que cumple y produce satisfacción es una persona que tiene poder, porque uno solo obtiene los cambios con los que está comprometido. Comprometerse significa atarse a las promesas que haces, siendo esclavo de tu palabra hasta que cumples. Los compromisos tienen que ver con actos como pedir, prometer, cumplir y satisfacer. En la vida hay 5 compromisos básicos frente a nuestras preocupaciones: salir del hoyo, cortar la cuerda, ver la solución, sumergirnos en el proceso de conquistar la solución, mantenernos resolviendo cada obvia realidad que se presenta en nuestra vida. Recuerda que la vida está formada por el tiempo, las circunstancias, decisiones y consecuencias. De ahí entonces que el poder de los 5 compromisos es parte del método obedece. ¿Pero qué es el método obedece? Obedece son 4 pasos importantes para enfrentar cada circunstancia diaria, basados en nuestra disposición, nuestra resolución. Una resolución es un compromiso de lograr un resultado con impecabilidad a través del deseo activo y la determinación. Las personas que logran lo que se proponen cumplen los 4 factores de la resolución, esto es, del método obedece. Y los compromisos posibilitan el acceso entonces a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. La impecabilidad es un plus de las personas íntegras, de los líderes realmente efectivos. ¿Cuál es el sendero del método obedece? ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, observa. Aprender a ver lo que está a la vista y a ver lo que no está a la vista es un requerimiento importante para poder resolver nuestra vida. Buscar. Los niños desde que nacen vienen con un reflejo llamado orientador. Pareciera que en la cabeza traen la pregunta ¿qué es eso? Y ese reflejo lo lleva a buscar, a la curiosidad. Como una cámara, intentar fotografiar, asimilar lo que les rodea para luego acomodarlo y mejorar la respuesta ante sus desafíos diarios. El tercer paso, descubre. Salir de la crítica y queja es el camino para entrar al mundo de la posibilidad.
Descubrir nuevas posibilidades, descubrir nuevos mundos, requiere una actitud de curiosidad que activa la creatividad, esto es, el hecho nuevo. Finalmente, el cuarto paso del método Obedece tiene que ver con conquistar nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas posibilidades, nuevos aprendizajes, nuevas soluciones. Esto requiere desarrollar la habilidad de responder, esto es, la responsabilidad. Esto requiere aprender a cumplir y producir satisfacción, esto es la impecabilidad. Y siendo responsables e impecables, no solo somos capaces de resolver nuestra vida, sino también la vida de aquellos que están en nuestro círculo de influencia, convirtiéndonos en guías y maestros de la solución. Recuerda, obedece es la respuesta. Para ello, aprende a observar, especialmente a ver lo que no está a la vista, porque de esa manera te anticipas. Y una persona que se anticipa es capaz de prever el futuro, prever futuros. Aquellos capaces de anticiparse, de prever su futuro, tienen el poder de saber qué decisiones tomar en su presente. El segundo paso, buscar. Dos cosas importantes que debes buscar: preocupaciones y soluciones. En cuanto a las preocupaciones, haz una lista de tus preocupaciones. Elige la más importante y trata de entender la causa raíz de esa preocupación. Para ello, usa la pregunta ¿por qué? Los expertos dicen que si te formulas 5 veces la pregunta ¿por qué?, la respuesta al quinto ¿por qué? Será la causa raíz. ¿Por qué se están quemando los huevos? Porque la cocina no está trabajando bien. ¿Por qué no está trabajando bien la cocina? Porque hay una pieza que está dañada. ¿Por qué esa pieza dañada no se ha cambiado? Porque no se ha adquirido la nueva pieza debido a que no hay dinero para comprarla. ¿Y por qué no hay dinero para comprarla? Porque el responsable de proveer para la casa tiene problemas de alcoholismo, lo despidieron de su trabajo y anda dando vía. Entonces, aplicar el por qué nos ayuda a llegar a las causas raíces. Muchas veces las personas lo que llaman problema es un síntoma. Por ejemplo, un dolor de cabeza no es el problema, es un síntoma. Atrás de ese síntoma está la causa. Y el método ¿por qué? Nos ayuda a encontrarlo. El otro método es para encontrar la solución. ¿Cómo? ¿Cómo puedo obtener dinero para resolver el problema de la cocina? Obteniendo un trabajo. ¿Cómo puedo obtener un trabajo? Entrar a internet, buscar opciones, conectarme con mi círculo de amigos, hacer preguntas, preparar mi currículum. Entonces, ¿cómo puedo estar preparado para las oportunidades? Tener listo mi currículum, prepararme mentalmente para responder las posibles preguntas que me harán. Y si entonces estoy preparado, ¿qué debo hacer? Ir a buscar la oportunidad y cazarla. Busca. Usa el método ¿por qué? Y el método ¿cómo? Paso 3. Descubre el workflow o ciclo de trabajo para la solución. En Doctrinas y Convenios, sección 9, versículos 7 al 9, dice: He aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería
cuando no pensaste sino en pedirme. Pero aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces han de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. En esta declaración encuentras dos pasos importantes. Uno, estudiarlo en tu mente. Estudiarlo en tu mente tiene que ver con observar, buscar, descubrir. Estudiarlo con tu mente. Luego, este método que yo uso mucho nos lleva en ese momento a una conversación interior con nuestra conciencia, con nuestro Creador. Y en esa conversación, entonces, nuestra intuición práctica, nuestra conciencia, nos puede revelar una de dos posibilidades: sentir tranquilidad o sentir estupor de pensamiento, confusión. No es esta la solución, entonces regreso al paso anterior. Y entonces que el workflow tiene que ver con cosas importantes como prepararme, disolver, solucionar y resolver. Y finalmente, el último paso del método obedece, conquista. Este tiene que ver con la segunda parte. La segunda parte que tiene que ver con lo que yo llamaría la revelación personal de la solución. En esta segunda parte, consulto a Dios, me comprometo, cumplo y conquisto el resultado. Este es entonces el camino para resolver las obvias realidades de cada día. ¿Estás listo para aplicar el método obedece? Bueno, espero que mejores tu capacidad para resolver las circunstancias de cada día. Imagínate que no estás satisfecho con tus decisiones. No estás satisfecho con los resultados que estás obteniendo con tus decisiones. Y entonces tú vas donde un consultor para que te ayude a desarrollar un método superior al que tú usas. Imagínate que ese es uno de los hombres más sabios que hay y te dice que para duplicar, triplicar o multiplicar tus resultados, tú necesitas seguir un procedimiento de 7 hábitos que debes implantarlos en tu vida. Comenzando por dejar de ser reactivo y ser una persona proactiva. Aprender a poner en tu mente el resultado que tú quieres. Llevar una agenda priorizando lo importante. Usar una mente de abundancia pensando ganar, ganar. Buscar entender antes de ser entendido como una estrategia de comunicación. Sinergizar, esto es desarrollar una creatividad alta en el trabajo en equipo. Y finalmente te dice que debes continuar en un proceso de renovación continua, de aprendizaje continua, de actualización continua, al que le llama afilar la sierra. ¿Qué harías si él te dijera que estos 7 principios convertidos en hábito van a hacer la diferencia en tu vida y en tus resultados? ¿Le harías caso? Bueno, a continuación, vamos a ponerle más atención a ese consejo que lo dio el doctor Stephen R. Covey en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Tengo un compañero de trabajo
que todos los días que llega a la oficina se queja de que los precios del petróleo cada día son más bajos y que los altos directivos de las empresas petroleras son unos criminales porque tienen que despedir a mucha gente para mantener los costos bajos, afectando a miles de familias que viven de esta industria. Cuando no se está quejando de los precios del petróleo, se queja de la devaluación de la moneda, de la desaceleración de China, en fin, de muchos factores externos. Al menos que seas el director general de alguna de estas compañías o el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, tendrás muy poca influencia en la toma de decisiones que afectan a tantas personas. Reconozco que sus quejas pueden ser válidas y tienen fundamento, pero él nunca logrará cambiar nada, pues estas decisiones están fuera de su círculo de influencia. A estas personas se les define como reactivas. En cambio, hay otro tipo de personas que rara vez se ven afectadas por estos ciclos económicos o factores externos, pues procuran actualizarse y adquirir más habilidades y conocimientos para ser más valiosos en las organizaciones en donde trabajan. Procuran ahorrar e invertir para tener múltiples fuentes de ingreso y tener suficiente dinero para subsistir por si llegan a ser despedidos. Este tipo de personas que controlan su entorno y su círculo de influencia son conocidas como proactivas. Pero ¿cuál es la reacción de la mayoría de la gente cuando se dan cuenta que para hacer esto se requiere estudiar, leer, ser dedicado y disciplinado? Esto requiere mucho trabajo, por lo cual la mayoría de la gente va a preferir quejarse, puesto que es la solución más sencilla para sus problemas. Hábito número 1. Sea proactivo. Ahora visualízate llegando a un funeral, pero este funeral es diferente a todos los que has asistido anteriormente. Te paras frente al ataúd y te das cuenta que la persona que está en el ataúd eres tú mismo. ¿Qué es lo que tienes que decir de ti mismo? ¿Qué es lo que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo están diciendo de ti? Este ejercicio de visualización es muy importante y es el momento ideal para detenerte y preguntarte a ti mismo: ¿estoy haciendo en este momento las cosas que debo hacer para que el día en que me muera poder decir que hice todo lo que quise y cumplí todos los objetivos que me he propuesto? El ahora fallecido Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, tenía como ritual todas las mañanas preguntarse: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer ahora? Si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, esta es la indicación de que tengo que cambiar. Hábito número 2. Empiece con el fin en mente. Si alguien llega y te pregunta ¿cuáles son las prioridades de tu vida?, la mayoría de la gente diría que su familia, educar a sus hijos y la superación personal. Nunca nadie diría que la prioridad de su vida es trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo contrario, como trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas? En vez de hacer lo importante como educar a tus hijos, pasando tiempo de calidad con tu esposo o tu esposa y cultivarte leyendo un buen libro y haciendo ejercicio. Los países industrializados como Dinamarca, el cual es uno de los más productivos a nivel mundial por hora de trabajo, han identificado que las prioridades de un ser humano productivo y feliz no es necesariamente trabajar más. Por eso mismo, han desarrollado leyes que equilibran el tiempo que pasan sus ciudadanos en el trabajo y en su vida personal. No necesariamente tenemos que vivir en un país como Dinamarca o Francia para beneficiarnos de una vida equilibrada. Es nuestro deber identificar y separar las cosas que son urgentes de las cosas que son importantes. Hábito número 3. Establezca primero lo primero. Se dice que un pescador puede llenar una cubeta de cangrejos y dejarlos desatendidos sin tener que preocuparse porque se salgan. Un cangrejo puede tratar de escalar a la cima de la cubeta, pero cuando uno llega a la orilla para salir, el otro brinca y se cuelga de su cuerpo para poder usarlo como apoyo para salir. Pero los dos terminan cayendo, y esto se repite una y otra vez sin poder salir. Estos cangrejos están tratando de ganar en un esquema ganar-perder. Cuando se utiliza el esquema ganar-perder, significa que para que alguien gane, alguien más tiene que perder. En cambio, si utilizan la técnica ganar-ganar, se organizarían entre ellos para hacer una escalera con su propio cuerpo y una vez que uno de ellos salga, ayudará a los demás a salir.
Para que esto pase, los cangrejos deben tener una mentalidad de abundancia, el cual es un paradigma que se debe adquirir. Pensar que si ayudas a alguien a ser exitoso, tú también te beneficiarás de su éxito. Igual que el cangrejo que salió primero de la cubeta y ayudó a los demás a salir. Debemos de dejar de pensar que para que ganemos, alguien más tiene que perder. Si persiste este comportamiento, serás como los cangrejos y nunca saldrás de la cubeta. Hábito número 4. Piense en ganar. Supongamos que yo invento un teléfono inteligente, al cual le invierto años y millones de dólares en investigación, desarrollo y producción para sacarlo al mercado. Una vez que sale al mercado, no voy a ir con mis consumidores a venderles mi teléfono diciéndoles: por favor, compren mi teléfono, he invertido millones de dólares en él y también muchos años para poder sacarlo al mercado. Obviamente a los consumidores no les importa saber por todo lo que yo he pasado para poder producir mi teléfono inteligente. Lo que ellos quieren es que yo comprenda sus necesidades. ¿Cuál tamaño de teléfono es el ideal? ¿Qué tipo de características y aplicaciones son las que les gustaría que el teléfono tuviera? ¿Y cuál es el precio ideal? Entre muchos otros detalles. Cuando estamos tratando de comprender y escuchar a una persona, no podemos asumir y llegar a conclusiones pensando en nuestro punto de vista y experiencias personales. Hacer esto sería como hacer un teléfono inteligente con lo que yo creo que a mis consumidores les gusta, sin haberles preguntado cuáles son sus preferencias. Tenemos que escuchar enfáticamente y entender a los demás sin prejuicios para poder comprender los problemas por los que están pasando. Escuchar y entender a las personas es como escuchar y entender a los consumidores de mi teléfono inteligente. Una vez que yo comprenda las necesidades de los consumidores, hasta entonces voy a poder buscarlos y tratar de persuadirlos para que compren mi teléfono, pues tiene todas las características que ellos están buscando. Hábito número 5. Procure primero comprender y después ser comprendido. ¿Qué es la sinergia? En palabras simples, son todas las cosas maravillosas que podemos hacer en colaboración de un grupo o un equipo que no podemos hacer individualmente. Por ejemplo, un hombre o una mujer por sí solos pueden sobrevivir 100 años máximo, pero juntos, una mujer y un hombre pueden crear una civilización que sobreviva millones de años. Ahora, pongamos como ejemplo un árbol con manzanas. 2 personas individualmente podrán comer mientras las manzanas estén a su altura, pero la mayoría de las manzanas están en la copa del árbol. La única forma de alcanzar las manzanas que se encuentran más arriba es con la sinergia. Uno de ellos ayuda al otro a subir utilizando su cuerpo como escalera y podrán no solamente conseguir una manzana, sino muchas más. Este concepto dice que 1 más 1 es igual a 3 o 5. Sin embargo, 1 más 1 individualmente es solamente 2. Hábito número 6. La sinergia. Supongamos que sales de tu casa y tu vecino está cortando el árbol y lleva más de 5 horas tratando de cortarlo sin parar. Te acercas a él y le preguntas: ¿por qué no te tomas 5 minutos para afilar la sierra? Tu vecino te contesta: ¿qué no ves que estoy ocupado? No tengo tiempo. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando no nos damos el tiempo de trabajar en nosotros mismos. En este momento es cuando debemos de encontrar 30 minutos al día para hacer ejercicio, tiempo para relajar tu mente, meditando y leer un buen libro. Si dejamos de afilar la sierra, probablemente perderemos la fuerza para lograr nuestros objetivos. Lo mismo pasaría si fueras un piloto de Fórmula 1. Lo puedes manejar hasta que tus neumáticos se desgasten completamente, pero tu carro se quedará adherido a la mitad de la carrera, o por la falta de fricción de los neumáticos podrías salirte de una curva y causar un accidente o perder hasta tu vida. Pero si continuamente vamos al pit stop a cambiar los neumáticos y a componer las fallas mecánicas, terminaremos la carrera y hasta la podrás ganar. Hábito número 7. Afile la sierra. Y estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Si te gustó este video y quieres ver más videos animados como este, suscríbete. Muchas gracias por ver este video. Todos experimentamos ira. Existen innumerables razones para sentirse enojado, frustrado, molesto, irritado.
No siempre podemos controlar los sentimientos de ira y es fácil que nos sintamos justificados. Incluso podríamos sentirnos mejor justo después de expresar ira de forma agresiva. Pero expresar enojo no nos ayuda a sentirnos mejor en el mediano y largo plazo. Y puede dar lugar a relaciones tensas, enfermedades físicas, pérdidas económicas, daños espirituales o incluso físicos, tanto para uno mismo como para los demás. El espíritu de contención es destructor de nuestro carácter y de nuestras posibilidades. Hace unos años, regresando de la universidad, observé a un vehículo que sobrepasó a otro y casi chocaron. El responsable siguió como que nada hubiera pasado, pero el que iba atrás se llenó de tanta ira que decidió perseguirlo. De manera que lo adelantó y cruzó la calle. El carro lo atravesó en la calle. El desenlace final de esta situación, en donde se escaló la ira, fue fatal. Fue fatal. De ahí entonces que aprendemos la necesidad de controlar nuestros estados de ánimo. Recuerda que los conflictos son parte de la vida. La frustración está presente aun cuando no queramos encontrarnos con ella. ¿Cómo puedes aprender a desescalar, a usar tu inteligencia emocional, a encontrar una forma de balancear tu vida, reparar, armonizar, fortalecer y no entrar en un ciclo de amargura, ira, odio que te lleve incluso a la muerte? ¿Qué puedes hacer? A continuación, veamos un video que trata sobre una persona enfrentada a un disparador de ira y cómo fue que aplicó su conocimiento, su formación espiritual para encontrar una respuesta. 13. Chris Williams, CHRISWILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido
tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris, y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico, y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor, o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu
su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado, y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie. Cuando dejamos que la ira domine nuestros pensamientos, nuestro cuerpo también reacciona. Y estas reacciones físicas del cuerpo aumentan nuestra temperatura emocional. Ciertas conductas pueden intensificar la ira, por lo que aprender habilidades que nos ayuden a calmarnos es una parte importante del control de la ira. ¿Qué conductas incitan la ira? Hacer acusaciones, discutir mientras se está enojado, gritar, obsesionarse con los sentimientos heridos, pensar en la venganza, participar en cualquier forma de violencia. ¿Y qué habilidades pueden calmar la ira? Parar y contar hasta 10, acompañando ese recuento con nuestra respiración lenta y profunda. Pensar en momentos positivos que particularmente he tenido, especialmente con una persona, si es con ella el conflicto. Preguntarme cómo puedo actuar proactivamente en este momento. Elegir escuchar a la otra parte antes de ofrecer mi opinión. Hacer ejercicio sin tener una actitud competitiva. Meditar, orar, relajarme. Salir al aire libre. Elegir pensamientos útiles. Escuchar música relajante. Respirar profundamente. Un amigo que ya murió, el licenciado José Peña, decía que hay cosas que no vuelven en la vida. La palabra dicha, el agua derramada, las oportunidades perdidas. Hace años conocí la historia de un hombre que había comprado un carro nuevo y lo consideraba su pertenencia más importante. Pero un día su hijo travieso agarró un clavo y le rayó la pintura de su carro nuevo. Al enterarse se enojó tanto que agarró al niño y empezó a golpearle la mano hasta que ésta finalmente se le hinchó. El niño tuvo que ser llevado al hospital y le amputaron la mano.
Cuando el niño volvió en sí y el padre, que estaba a la par, arrepentido, trató de acercarse a él, al darse cuenta el niño de que había perdido su manita, le dijo a su padre: papi, te prometo que nunca más voy a agarrar o a rayar tu carro, pero por favor devuélveme mi manita. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre que en un momento de ira hizo algo irreparable con la vida de su hijo? Comprender las emociones que están atrás de la ira es parte del proceso de aprender a controlarnos. De ahí entonces que determina cuáles son las diferentes emociones que están detrás de ti cuando tú activas la ira. Te voy a mencionar algunas de esas emociones y quiero que vayas como en tu mente chequeando cuál de ellas es un disparador de ira en ti. Resentimiento, decepción, vergüenza, desesperanza, sentido de culpa, abrumado, abochornado, frustrado, sentimientos de inferioridad, duelo, pesar, insensibilidad, desconsuelo, miedo, ansiedad, preocupación, amenaza, nerviosismo, rechazo, sentirse ofendido, sentirse víctima, sentirse solo, sentir que se ha sido injusto contigo, sentirte fatigado, expectativas no satisfechas. ¿Cuáles de esas emociones están en ti y activan esos estados? A continuación voy a ponerte una situación. Imagínate que estás conduciendo a casa desde tu trabajo. Ha sido un día largo y hay mucho tráfico. Llegas tarde a una cita. Otro conductor casi causa un accidente. Y luego todavía te hace un gesto ofensivo. ¿Qué pasaría si activas la respuesta que incita a la ira? Y tú vienes y en tu cabeza dices: ¿cómo se atreve él a pensar que es culpa mía? ¿Por qué dejan conducir gente como esa por la carretera? Y decides seguir a esa persona y vengarte o reclamarle. Si tú hicieras eso, ¿qué emociones subyacentes estarían disparando tu reacción de cólera? Estrés, un sentido de injusticia, probablemente estás fatigado, probablemente quieres vengarte, el deseo de venganza. Ahora piensa, si tú decidieras desescalar esa situación de manera proactiva, ¿qué podrías hacer? ¿Detenerte? ¿Pensar? ¿Preguntarte? ¿Desescalar? ¿Reforzarte? Tú tienes la opción de reaccionar o usar la tercera alternativa. Y recuerda que el problema está en nuestra forma de pensar. Todos merecen respeto. Si una persona con su inteligencia, capacidad y compromiso está en desacuerdo conmigo, entonces debe haber algo en su disenso que no comprendo y necesito comprender. La tercera alternativa depende de la habilidad para adoptar una mentalidad más abierta ante las circunstancias diarias. Estamos programados para ver generalmente solo dos alternativas. Sin embargo, el reto ahora es no cerrarnos, abrir la mente a la posibilidad de que hay algo mejor que yo puedo hacer. Comprométete con ello y entonces
A través de este ejercicio de resolver problemas de manera altamente efectiva, aplicando el método obedece y los 7 hábitos, aplícalos para también autogestionar tus emociones, activar tu inteligencia emocional, desarrollar autocontrol, el poder de desescalar, el poder de superar lo que esas emociones primarias pueden hacer en ti, desarrollando sentimientos más elevados que posibiliten seguir adelante en tu vida y alcanzar mayores alturas. Me preguntaba cómo podría volver, teniendo que revivir en mi mente una y otra vez la pérdida de mi hijo. Nunca he sabido pedir ayuda. Tal vez porque mi vida era ideal, casi perfecta. Troy Russell se mudó a nuestro vecindario y en la iglesia me asignaron el cuidado de su familia. Nos hicimos buenos amigos. Por años, Troy y yo jugamos al baloncesto en las mañanas. Pero entonces, él dejó de venir. Troy adoraba a Austin. Era su mano derecha, su compañero de baloncesto. Él y Austin estaban muy unidos. Era algo que los unía y les recordaba lo que había perdido. Nuestra familia estaba limpiando el garaje. Teníamos muchas cosas que íbamos a donar. El auto estaba en la calle. Cuando estaba lleno a un 80%, pensé, ¿por qué estamos caminando hasta la calle? Hice marcha atrás en la entrada para acercarlo y terminamos de cargar las cosas. Arranqué el auto, avancé un poco y sentí que el auto pisaba algo. Creí que algo se había caído del auto. Miré atrás y vi a mi precioso hijito. Supe de inmediato lo que había pasado. Así que llamé al 911. Vi a Austin junto al auto y Troy ahí parado, en shock. En ese momento empecé a sentir pánico. De repente íbamos detrás de una ambulancia. Luego estábamos en el hospital y el capellán estaba hablando con nosotros. Al saber cómo sucedió el accidente, se nos rompió el corazón por segunda vez porque ya sabíamos que Austin había muerto y también estaba el dolor de Troy. Deidre y yo no sentíamos alegría por nada en la vida. Era como si nos hubiera caído una casa encima y no pudiéramos moverla. Y nos costaba mucho respirar. Era difícil hablar el uno con el otro. No sabíamos qué decir. Aunque fue muy difícil para mí, era 100 veces peor para Troy. Se me rompía el corazón por él. Dicen que el dolor es pesado, y es verdad. Es una enorme carga, y uno no puede librarse de ella por sí mismo. No suelo orar por mis amigos, pero sí lo hice por Troy. Él tiene que cuidar de 4 hijos y de su esposa. Tiene un negocio. ¿Cómo ayudo? Había mucha gente intentando ayudar, ocupándose de las necesidades temporales. Cuando iba a visitarlos, no veía nada que pudiera hacer. Probé con varias cosas y el baloncesto fue una de ellas.
Solía jugar al baloncesto temprano por la mañana, pero era lo último que quería hacer. A Troy le costaba levantarse de la cama, así que era imposible que se levantara y condujera hasta allí. Y pensamos, vamos a demostrarle cuánto lo amamos y conseguir que recupere algo de normalidad. La primera vez que llamé a Troy, no mostró mucho entusiasmo. Él llegó a las 5:15 de la mañana, y si no hubiera venido, yo me hubiera quedado en la cama. Con un poco de ánimo, le dije que entraría a buscarlo si no me esperaba afuera. Estábamos en el auto y yo solo hablaba. A Troy le gusta hablar. Hablé de lo que estaba viviendo y aprendiendo, de mis sentimientos. Y John se limitaba a escuchar. Si fuéramos una banda, él sería el cantante. Y yo estaría en un rincón, tocando el bajo. Él puede hablar mucho. No fue nada de lo que él dijo, sino su presencia, el escucharme. No intenté arreglarlo. Simplemente no puedo. Puedo escuchar a alguien, pero no sé si una frase hecha o citar un pasaje de las Escrituras es algo que pueda cambiar su vida. Y no creí que fuera eso lo que necesitaba. Entonces, le presentamos la camiseta el primer día que volvió a jugar al baloncesto. Llevábamos puesta la camiseta y llegó Troy. Sabía que iba a ser un momento especial, el número 3, su significado y todo lo que tenía que ver con ello. Que todos lleváramos la camiseta simbolizaba a Austin y el vínculo que ellos tenían. Era como el regreso a casa de un hermano al que no habíamos visto durante un tiempo. No sabían cómo ayudar a eliminar el dolor y la pena que yo sentía. Pero el ver que se preocupaban, que yo no estaba solo, no podía haber nada mejor. Fui en esa ocasión y no habría vuelto si yo no hubiera continuado llamando, enviando mensajes y viniendo a buscarme. Algo que era difícil se convirtió en algo que yo podía hacer, algo que una vez más me apetecía hacer. John venía a casa 3 mañanas por semana y el hecho de que Troy pudiera depender de John fue muy importante para él. La pérdida de Austin y ese dolor intenso, esa pena, no hay nada que pueda ayudar. ¿Por qué di marcha atrás en la entrada? ¿Por qué no dejé el auto en la calle? Tenía muchas cosas en la mente y el dolor que sentía era una combinación de todo. Llegó un momento en el que no podía seguir soportándolo. Sentía que iba a explotar o que algo me iba a aplastar. No podía soportar más ese dolor. Me arrodillé, oré al Padre Celestial y le dije, por favor, quítame este dolor porque no puedo soportarlo más. Y en ese momento sentí que Él me hablaba, no a mis oídos, sino a mi espíritu. Y me dijo, no puedo quitarte el dolor. Tendría que quitarte los 9 años que pasaste con tu hijo. O puedes quedarte con esos 9 años y soportar el dolor que conlleva su pérdida. Y en ese momento, mi punto de vista cambió por completo, porque no renunciaría por nada a esos 9 años que pasé con mi hijo. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero yo estaría bien. Al recordar todo lo que esos amigos y vecinos hicieron por nosotros, nos ministraron durante meses, cuidaron de nuestros hijos y nos trajeron comida. Eso fue lo que nos ayudó.
Fue maravilloso ver todo lo que la comunidad quería hacer para intentar ayudar. Estamos repartiendo globos por la cancha. Voy a soltar los globos y exclamaremos ¡Feliz cumpleaños, Austin! 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Austin! Creo que no habría podido ayudar a Troy si antes no hubiera sido su amigo. Para mí, ministrar es un sinónimo de amistad. No creo que haya una gran diferencia entre las dos. Esta experiencia ha cambiado la idea que tenía de Dios. Dios quiere que nos amemos y cuidemos los unos a los otros. Él no quiere darnos una lista o receta en la que nos diga que hagamos esto o aquello. Él quiere que velemos por los demás, que observemos y actuemos. El Salvador siempre ministraba individualmente, según las necesidades de cada persona. Sentí literalmente que Cristo, a través de John y otros, me liberó de esa pesada carga. Me ayudó a sentir de nuevo alegría y risas, a ser el esposo y el padre que necesitaba ser. Y aunque extraño a Austin y desearía que estuviera con nosotros, sé que gracias a Cristo volveremos a verlo. Tras la muerte de Austin, empezamos a limpiar la casa. Fui a la lavandería y... Una hora después, ella me pidió que subiera. Metí la mano en el bolsillo de unos pantalones que Austin llevó a la iglesia el domingo anterior y saqué esta nota que él había puesto allí, que decía: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Algo que he llegado a saber con certeza es que el Padre Celestial está pendiente de nosotros. Él sabe todo lo que estamos pasando. Tenemos un gran valor a su vista.